través de www.fmimpacto.com.ar. 95.5 FM Impacto. Esta es la tradicional puesta en el aire de nuestro episodio semanal. Buenos días, Buenos Aires. Fernando Brunet les saluda. Mi objetivo, como cada fin de semana, es traducir para ustedes los principales títulos de Argentina, también la carga de noticias internacionales, para lo cual contamos con la participación de nuestra corresponsal Paola Ardaya desde Londres. También le agregaremos varias crónicas de agencias internacionales que resultan de interés para lo que fue la semana de agencias internacionales extraordinariamente movida. La participación especial del doctor Hugo Vega, el doctor en Ciencias Económicas, un valor agregado en nuestra mesa de redacción para entender la semana económica y de negocios en la República Argentina. Y como es habitual también, al fin del episodio, Cultura Nacional, el capítulo que le dedicamos a divulgar los protagonistas principales, obviamente relacionados con la música y la televisión y el cine, es decir, los que son permeables o posibles en un programa de radio. Y el día de hoy, como fue prometido el fin de semana pasado, que no pudimos cumplir con ello por la intensa carga periodística que tuvo ese programa, estaremos recordando la visita de Queen a la República Argentina, la famosa banda de Freddie Mercury, en el estadio Vélez Sarsfield en 1981. Estos son los contenidos principales de nuestro episodio de hoy. Buenos días, Buenos Aires. Y antes de atacar los títulos principales, un breve comentario, porque estamos en Argentina en medio de una especie de estampida judicial. Ahora desarrollaré estos títulos, pero entre la Corte Suprema de Justicia y los tribunales federales de Comodoro Pi se ha dado una primera señal de divorcio en esta semana. Pero esta circunstancia, que sería de tratamiento, bueno, más o menos habitual, hay efectivamente diferencias posibles en la interpretación de las leyes, es una ciencia humanística la abogacía, y son aceptables estas diferencias de criterio o de interpretación, salvo que ocurran, como sucede en nuestro país, en medio de un debate ideológico que a la mayoría de los argentinos ya nos resulta estéril. Creo que esta es la palabra correcta. ¿A qué me refiero? Bueno, a 6 décadas, unos 65 años de debate entre peronistas y antiperonistas, que ni siquiera puede traducirse como un debate entre izquierdas y derechas, porque el peronismo en la República Argentina ha tenido varios exponentes, incluso presidentes de la nación, que fueron de corte liberal, de corte neoliberal, de corte ultraconservador, y coexistieron con otras administraciones nacionales que se reconocen como peronismo revolucionario. Pero también en el campo de las derechas ha aparecido un criterio, el de la revolución conservadora, la revolución socialdemócrata, que tiene su máxima expresión
en Europa en este momento y sus repercusiones naturales en países como los nuestros, en el cono sur de Sudamérica, de manera que ese juego de contradicciones entre izquierdas y derechas o entre peronistas y antiperonistas se va esterilizando en sí misma, independientemente de la calificación que merezca cada lectura ideológica. Es que este no es el caso. No estoy aquí para analizar quién tiene razón y a quién le falta, o quién está sujeto a derecho y a derecho político, porque como digo, tanto derechas como izquierdas han tenido dentro de su propio seno expresiones contradictorias en estos últimos 60 años. De manera que este debate, como digo, entre peronistas y antiperonistas, nos está resultando a la mayoría de los argentinos absolutamente estéril. Y no porque sea una cuestión terminada por el paso del tiempo, por el paso de los años. No, esto sería injusto. Tal vez hay sí un debate de fondo que Argentina se merece, pero tendría que ser con un absoluto sinceramiento de las líneas internas, como decía, que corroen ambas posiciones, tanto a izquierda como a derecha. Lo que hace estéril el debate es que ambos sectores, ambas facciones, inclusive me animaría a decir, han tenido expresiones contradictorias que deslucen la integridad de sus mensajes. Y entre tanto, ni unos ni otros supieron darle al conjunto de la argentinidad las soluciones políticas y económicas que el país requiere, siendo que es uno de los países posiblemente calificados como los de mayores recursos en el mundo, y no logra satisfacer un 30% de pobreza, un 50% de indigencia en los niños menores de 12 años y una crisis de este orden económico y social que perdura, yo diría que por lo menos desde 1976, 24 de marzo, un día como hoy, el último golpe de las dictaduras militares, que perduró hasta 1983. En ese marco, y les digo al paso que la revolución conservadora, esto dicho entre comillas, en Sudamérica es una risa. Posiblemente en Europa tenga su asiento más firme, pero en el marco de las socialdemocracias que en líneas generales gobiernan la mayoría de los países europeos. Pero en Sudamérica la revolución conservadora es una risa porque, bueno, a ver, será en Estados Unidos, será en los países con superávit, pero en países que tienen una pobreza flagrante como los nuestros, esto de revolución conservadora todavía provoca más que nada sonrisas antes que una expectativa seria, ¿no? Bien, en ese marco, ahora ha aparecido un debate en la justicia argentina que ya tiene sus primeros títulos y que comentaremos esta mañana. En principio, en dos decisiones de oficio, la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal argentino, le exigió explicaciones a la Cámara Federal de Comodoro Pi y a la dirección encargada de las escuchas telefónicas. Esto provocó la ira presidencial, pero inicia un despegue de la justicia federal que deja expuestos a varios magistrados en la República Argentina. Cuando se patea un hormiguero, el efecto produce que las hormigas huyan despavoridas en todas direcciones, ¿no? Sin rumbo y de manera discoordinada, chocando unas contra otras. Bueno, un fenómeno similar atraviesa el clima judicial luego de una seguidilla de fallos y episodios que desencadenaron un tembladeral puertas adentro de los tribunales. Un nuevo hito lo marcó la Corte Suprema ayer con dos decisiones
que aparentemente no tienen punto de contacto, pero que envían una señal, como les dije, de divorcio con los protagónicos tribunales federales de Comodoro Pi. Y ambas decisiones dejan expuestos a varios jueces y los obligan a responder para evitar un conflicto que pueda colocarlos en situación de peligro. ¿De qué se trata? De dos pedidos de investigación. El primero, por la integración de la Sala 1 para el fallo que dispuso la libertad de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y que al mismo tiempo modificó la carátula del delito por el que se habían confirmado sus procesamientos. Y la otra pesquisa fue destinada a desentrañar la manera en la que se filtraron escuchas legales sobre la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que desde hace algo así como un año vienen siendo replicadas en los medios de comunicación. El dato es que todas estas investigaciones fueron ordenadas por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, que son los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Para el primer caso, el pedido está dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, para que arbitre los medios que tiene a su alcance para investigar cómo se integró la sala antes de producirse el fallo que por mayoría excarceló al empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa. Y el interrogante que surcó los despachos es cuál es el objetivo final de la orden de oficio de la Corte Suprema. La respuesta tiene múltiples efectos, ya sea para despejar las sospechas que lanzó la legisladora Elisa Carrió ante el Consejo acerca de supuestos sobornos, o bien por qué no se hizo un sorteo como correspondía entre los jueces Eduardo Fará y Martín Irurzun para desempatar la integración de ese juzgado. Al primero, a Fará, lo unía al expediente una causa conexa, facultad para su convocatoria que tenía el presidente de esa sala, Jorge Ballestero, el único juez titular que se expidió. Leopoldo Bruglia, un magistrado trasladado por el propio Consejo desde un tribunal oral, también está mencionado en este episodio. Una interpretación cerrada de la última acordada de la Corte referido a la designación de jueces es este primer coletazo inesperado en el ámbito de la relación entre los tribunales federales y la Corte Suprema. Pero hubo una segunda carta, a su vez más significativa por sus implicancias, que está dirigida ni más ni menos que al Congreso de la Nación, para que realice una auditoría externa en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, el organismo que conduce Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, que son ambos de extrema confianza de Lorenzetti. La bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia será la encargada de recabar información acerca de la manera en que esas escuchas secretas y reservadas, que forman parte de una investigación judicial, me refiero a las charlas entre Cristina Fernández y su funcionario Parrilli, como otras similares que han salido por algún tipo de filtración de las carpetas de la investigación y han ganado los medios de comunicación de una manera brutal, que inclusive ofende de alguna manera aún a los antikirchneristas. La dirección bajo el mando de Juan Rodríguez Ponte
emitió un comunicado volviendo a deslindar su responsabilidad en este hecho y mostrando, bueno, los gestos de transparencia que puede asumir ante el reclamo, ¿no? Ya lo había hecho con anterioridad, lo mismo que el juez Ariel Lijo, de quien Rodríguez Ponte era secretario. Y también la Corte le preguntó al juez Rodolfo Canicova Corral, que recibió la denuncia de Oscar Parrilli, cuáles fueron los avances que hubo en su propia investigación penal por las filtraciones. Un amigo personal, el juez Irursun, cuando digo amigo personal me refiero a que fuimos compañeros de banco en la escuela secundaria, en el colegio Carlos Pellegrini, por eso puedo, no solamente que conozco, sino que puedo dar fe a título personal de la integridad de este hombre. Bueno, sin embargo, el juez Irursun quedó bajo fuego cruzado, porque hay un expediente que está investigando en primera instancia por qué no hay pruebas de un sorteo para designar a los camaristas al frente del estratégico enlace con las escuchas. ¿Es una falla del juez Irursun o el juez Irursun sospecha que puede haber interferencias en la investigación si queda a cargo de jueces que ideológicamente están comprometidos con el kirchnerismo? Como dije, no hay pruebas de un sorteo, que es el trámite habitual para designar a ambos camaristas al frente de esta investigación, ¿no? Así que ahora la Corte ha delegado ni más ni menos que en el Congreso Nacional una auditoría y le transfiere la responsabilidad de dar respuestas convincentes en medio de toda esta cuestión. Por eso les digo, unos contra otros, todos sospechados, peronistas versus antiperonistas, y lo cierto es que este debate ideológico, que tiene múltiples manifestaciones en todas las áreas de la vida social de Argentina, y ya nos va teniendo un poco hartos. Es como demasiada cuestión alrededor de un episodio que ya lleva 65 años de debate sin poder resolverse en ninguno de los espacios, ni en el espacio jurídico, ni en el espacio legal, ni en el espacio político, ni en el espacio económico. Los argentinos están particularmente, insisto, hartos, no solamente del debate, sino de los fracasos continuos que este debate provoca. Cuando pensamos y hay terceras posiciones plausibles para, no sé si remedar, pero por lo menos sortear este debate estéril de tantos años, de tantas décadas, y para peor la respuesta es que no. Los ensayos que se han hecho por líneas políticas que refrendaron o que intentaron refrendar su condición en los últimos actos electorales, dicen que no, que esas terceras posiciones o ese camino del medio, como se lo tituló en algún momento, no consigue el caudal electoral suficiente como para imponerse a una de las dos partes integrantes de este debate estéril. Así que la luz en el fondo del túnel no termina de verse. Esta es la cuestión. Y por eso, por estos días y en estas últimas 2 semanas, el estado anímico de la población es francamente bajo, desesperanzado. Y este es un problema de orden societario que, bueno, merece toda la atención de nuestra mesa de redacción. Este es el marco en el cual analizaremos los títulos nacionales que hemos recortado para esta semana. El primer título: el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zanini y el dirigente piquetero Luis Delía hace minutos que han recuperado su libertad, aunque continúan en proceso, luego que la justicia dispusiera la excarcelación de ambos imputados por supuesto encubrimiento a los acusados por el atentado en la AMIA, la Mutual Judía.
La decisión del Tribunal Oral Federal número 8 llegó luego que la fiscal Gabriela Baigún se había pronunciado a favor de la excarcelación de ambos. La representante del Ministerio Público Fiscal había argumentado que en realidad ya no existe peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento, por lo cual tanto Zanini como D'Elia deberían ser excarcelados para poder afrontar el juicio en su contra en libertad. Y el criterio de la fiscal está ajustado a derecho, ¿eh? Lo que corresponde por la ley en la República Argentina es que las personas encausadas durante su proceso, si a juicio del fiscal demandante no suponen peligro de fuga o de algún tipo de interferencia en la investigación, les corresponde soportar el procesamiento en libertad. Y la fiscal Gabriela Baigún entiende que luego de ser ambos sometidos a una prisión preventiva en proceso por estas razones, las mismas han desaparecido. Se entiende que Zanini, por sus múltiples obligaciones, empresas y cuestiones en la República Argentina, no tiene riesgo de fuga. Suponen que el dirigente piquetero Luis D'Elia, con las restricciones que se le imponen, porque ambos no pueden salir del país, lo tienen prohibido por su procesamiento, salvo decisión en contra del tribunal correspondiente. Bueno, entienden que están cubiertas las prevenciones de ley y que por lo mismo corresponde dictar la excarcelación preventiva mientras dure el proceso. La fiscal sostiene que no hay motivos ya para que Zanini y D'Elia reciban un tratamiento distinto al que tienen, por ejemplo, el expresidente Carlos Menem, que ya ha sido procesado en varias causas por la exportación de armas a Perú, por ejemplo, y otros movimientos similares, incluidos los de enriquecimiento ilícito, y que, sin embargo, más allá de los fueros que le corresponden como legislador nacional cuando no los tuvo, de todas maneras soportó y soporta el procesamiento en libertad. Lo mismo le corresponde al ex juez Juan José Galeano, entre otros, ¿no?, que están siendo juzgados en otro juicio de encubrimiento del atentado a la AMIA y que están soportando ese proceso en libertad. Tanto D'Elia como Zanini están acusados de haber participado en la puesta en marcha de un plan sofisticado, un plan criminal, deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes, que son los acusados por el ataque terrorista de 1994. Esta investigación se originó justamente en la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidente Cristina de Kirchner y varios otros el 14 de enero del año 2015, es decir, 4 días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento que habitaba en el barrio porteño de Puerto Madero, ¿no? Por esta causa fueron procesados con prisión preventiva la expresidenta de la Nación, que no padece prisión preventiva por su condición de legisladora, es senadora de la Nación, el ex canciller Héctor Timerman, que por cuestiones de salud fue eximido de esa prisión preventiva, Zanini, que ahora acaba de recuperar su libertad, el dirigente de la comunidad islámica en Argentina, Jorge Jalil, y los dirigentes políticos D'Elia y Fernando Esteche. Además, en esta causa fueron procesadas también sin prisión preventiva el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abona, el ex jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, el diputado nacional Andrés Larroque y el ex vicecanciller Eduardo Swain. De manera que, si todos estos están sufriendo el proceso en libertad condicional o en libertad preventiva, la medida entiende
la fiscal que también tenía que alcanzar a los dos últimos detenidos por este proceso, o los dos últimos con detención preventiva en este proceso, que eran Zanini y Delie, que fueron excarcelados en la mañana de hoy. Hay un dato que, bueno, puede ser casualidad, pero llama la atención, y es que la excarcelación de estos últimos dos se dé un 24 de marzo, ¿no? Porque hoy se cumple un nuevo aniversario del golpe del 76. Habrá un acto central en la Plaza de Mayo, la Plaza de Gobierno, habrá movilizaciones en todo el país por el Día de la Memoria. Se cumple un nuevo aniversario de aquel golpe de Estado de 1976 que marcó el inicio de la dictadura militar, considerada el capítulo más oscuro, sin duda, de la historia argentina. Bueno, este sábado será recordado con actos, movilizaciones y actividades en todo el país, que tendrá como escenario central la Plaza de Mayo. Confluirán organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, agrupaciones sociales. Este año, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en homenaje a esas 30.000 víctimas de la Junta Militar que tomó el poder 42 años atrás, digo bien, ¿no? Reunirá a los organismos que ya mencioné en torno a una misma consigna. La consigna es la unidad en la acción y en los reclamos, la aspiración de lograr también una asistencia masiva en las conmemoraciones que se realizarán en todo el país. De hecho, así quedó expresado en las convocatorias, tanto del colectivo integrado por abuelas y madres de Plaza de Mayo, la línea fundadora, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la agrupación Hijos y la agrupación por los Derechos Humanos. Bueno, en un comunicado dicen que en este 24 de marzo el llamado a la unidad resulta necesario por el reclamo de la libertad de los presos políticos, para denunciar los retrocesos en las políticas de Estado de memoria, verdad y justicia, la lentitud en los procesos judiciales y la pretensión del gobierno del otorgamiento indiscriminado de las domiciliarias a los genocidas, porque también en estos últimos 15 días se ha dispuesto la libertad de militares que están acusados, y algunos de ellos condenados, por los crímenes cometidos durante esa dictadura, tal el caso de Checolás, tal el caso de Astiz, el famoso ángel de la muerte, que secuestró, torturó y mató a las dos monjas francesas, por lo cual Francia, ante la liberación de Astiz, también ha presentado un reclamo ante el gobierno argentino y pretende continuar el juicio contra Astiz en el propio país galo, ¿no? Checolás, de todas maneras, ha sido nuevamente detenido y continúa, pese a su edad, bajo prisión. En fin, como les decía, un verdadero divorcio, un estado de enfrentamiento y de escándalo entre las dos fuerzas principales de la justicia argentina, la Corte Suprema de Justicia por un lado y las cámaras o los tribunales federales de Comodoro Pi. El otro título fuerte de la semana para el ámbito nacional está en la cuestión económica y en la evolución del dólar, porque durante 2 años de la administración Macri estuvimos en un proceso que se llamó de desregulación absoluta financiera y la libre cotización del dólar en la República Argentina. Esto fue así mientras el dólar se mantuvo barato, cuando estaba a 17 pesos con 50 la divisa norteamericana. De golpe, y por razones que son muy largas de explicar, ya lo hemos planteado
en ediciones anteriores, el dólar comenzó a subir y llegó prácticamente hasta acercarse a la barrera de los 21 pesos por dólar. Allí apareció el Banco Central y empezó a vender dólares de sus propias reservas para achicar o por lo menos parar el crecimiento del valor de la divisa norteamericana, de manera que aquello de mercado financiero absolutamente desregulado ahora ya se pone bajo otra consideración. De hecho, el Banco Central de la República Argentina vendió esta semana pasada más de 760 millones de dólares para mantener el dólar clavado en 20 pesos con 54 centavos, que fue la última cotización del viernes. Sí, efectivamente, el banco tuvo que vender 761.300.000 pesos a lo largo de toda la semana para contener al dólar. Terminó a 20,54. La autoridad monetaria vendió 139 millones en la última rueda de la semana y con esto ya lleva desembolsado casi 1.700 millones de dólares desde el 5 de marzo, cuando intervino en el mercado por primera vez después de 7 meses. Así que aquel romance de dólar libre en la República Argentina ya debe revisarse. De hecho, el dólar mayorista que quiere subir está acumulando 3 semanas con bajas en su cotización. Un fenómeno que solamente se explica por la acción desplegada por la autoridad monetaria, que en un giro, bueno, yo diré inesperado, abandonó la política de libre fluctuación del tipo de cambio, reemplazándolo por una estrategia de intervención que deprime la cotización del dólar y que lo aleja significativamente de sus máximos históricos. El Banco Central de esta manera parece decidido a contrarrestar la demanda surgida ¿a partir de qué? Y a partir de las bajas de las tasas que se están registrando en las licitaciones de la LEBAC, de los bonos LEBAC, las letras del Banco Central, justamente, ¿no?, que tienen un interés financiero del orden del 25% anual, así que es una bicicleta financiera extraordinaria para los que han ganado ingentes sumas en los últimos meses comprando estos bonos en moneda argentina, obteniendo un 25% de rentabilidad, y ante un dólar barato o quieto recompraban dólares después de terminada la operación financiera, lo cual les generaba un incremento o una ganancia del 25%, pero en dólares, contra entre un 3 y un 6% anual, que son los intereses financieros internacionales. Así que hacer ese negocio, se lo llama bicicleta financiera en la República Argentina, bueno, fue un pingüe negocio, ¿no? Si bien es cierto que gradualmente todo apunta a seguir debilitándose aún más, lo que va produciendo también un cambio en los inversores de pesos, y por eso se han volcado en los últimos días a la compra de dólares. Más dólares quiere comprar el mercado, más caro se pone el dólar, tiene que intervenir el Banco Central vendiendo dólares para poder mantener la cotización en esa fluctuación que les digo de 20 pesos con 50. El jueves las reservas del Banco Central cayeron en 484 millones de pesos. Hoy el Banco Central tiene reservas por 61.132 millones de dólares, así que todavía tiene más que espalda suficiente para seguir en esta política, manteniendo el dólar planchado en el orden de los 20 pesos con 50. Y el cuarto título para las noticias nacionales es ligeramente alentador. ¿A qué me refiero? Al desempleo. Contra lo esperado, el desempleo bajó ligeramente en los últimos 30 días, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
posiblemente uno de los méritos que se le deben adjudicar a la administración Macri, el INDEC dejó de mentir y empezó a decir realmente los números tal cual reflejan la realidad económica en Argentina. Entre esas difusiones de estadísticas, hay una que está relacionada con el empleo, que como digo, el índice de desempleo bajó ligeramente, hay una leve recuperación en este plano en la República Argentina. Oirán ustedes un informe sobre esta materia que además lo considero muy interesante porque analiza cuáles son las profesiones más requeridas hoy por hoy en la República Argentina y cuáles son las carreras que no conviene estudiar. Lo comparto con ustedes. Según los datos del INDEC, el desempleo bajó a 7,2%. Igualmente, hay 3,4 millones de personas en el país con problemas de empleo. Bueno, de esto vamos a hablar con Matías Guidini, de la consultora de recursos humanos Guidini Rodil. Bienvenido, Matías. Bueno, muchas gracias. Muy bien, bueno, cuando uno habla de cifras de desempleo, no obviamente en todos los sectores pega de la misma manera, ¿no? Hay sectores en donde la reactivación se ve un poco más, en otros menos. Bueno, ¿dónde está la mayor demanda? Bueno, es como decís vos, ¿no? El mercado laboral argentino es muy heterogéneo, un poco imperfecto, entonces hoy en día un poco lo que tracciona esta demanda, hay un sector que es el más importante, que es el de tecnologías de la información, todo lo que es el mundo de empresas y sistemas, ese claramente es el que hace punta. Después el campo se ha recuperado mucho, la agroindustria, te sumaría también los servicios financieros, los bancos, todo el sector financiero viene en crecimiento y algunos laboratorios también, ¿no? O sea, en primer lugar, informática. Seguro. Que es algo que uno, claro, le suena muy lógico. Por otra, porque empiezan, son justamente las empresas que empiezan a crecer, ¿no? Sí, porque es lo que más se pide. Hay dos cosas. Las empresas que empiezan a crecer y también el impacto que tiene la tecnología en la industria tradicional. Todas las empresas, todos los sectores están intervenidos cada vez más por la tecnología. Entonces es una doble demanda. Ah, muy bien, está bien. No es solamente las empresas en sí mismas, sino porque todos requieren más tecnología hoy en día. Y crece el departamento de sistemas de cada empresa. Claro, se le da otra importancia que por ahí antes no se le daba. Cambia el negocio. Empresas que tenían tal vez una venta al público en un local a la calle, hoy es más online. Y en la medicina, la salud, en cada negocio que encuentres vas a ver que el impacto de la tecnología, mismo en los medios. Claro, totalmente. De hecho, hablabas medicina, salud, lo primero que uno piensa, hoy hasta un turno médico lo pedís por internet, ¿no? Exactamente. Entonces, en cualquier negocio que quieras comprar algo, también lo puedes hacer por internet. Sí, es ese doble efecto, o sea, el crecimiento de mercado de empresas de producto y de servicios y también lo que es las empresas. Bien. Después mencionabas la agroindustria. Agroindustria que ha empezado a recuperar hace ya un par de años. También te decía los servicios financieros, los bancos vienen creciendo mucho. Sí. También te diría algunos laboratorios. Hay sectores más chicos, como pueden ser de nicho, como las energías renovables. Mira, los laboratorios, ¿por qué siguen creciendo? Bueno, es un tema de, claro. Hay un mercado ahí bastante diferencial entre lo que son los grandes laboratorios multinacionales y los laboratorios locales, ¿no? Bueno, es un sector donde generalmente le va bien, que tiene márgenes altos y, digamos, siempre es difícil que un laboratorio le vaya mal, diría como a los bancos también, ¿no? Y bueno, porque lamentablemente es lo último que vamos a dejar de hacer. Lo primero son los medicamentos, exactamente, ¿no? Cuando uno tiene que dejar algo de lado, deja esparcimiento, pero nunca salud. Exactamente. ¿No? Y después tenés sectores más complicados, como pueden ser fundamentalmente el retail, lo que es la industria textil, cierta industria pesada, sobre todo más pequeña y mediana. Bueno, son sectores que todavía no logran despegar. Después tenés el sector automotriz, también que es un sector que se ha reactivado. Seguramente este año termine siendo récord de producción. Bueno, yo te diría que esos sectores son los que están traccionando más esta demanda. Ahora, teniendo en cuenta esto de los diferentes tipos de demanda que hoy se están reactivando, que vos mencionabas, para los chicos que están viéndonos en este momento, que cursan el último año, que ya están pensando qué voy a estudiar, para aquellos que terminaron el año pasado, que todavía están con algunas dudas, uno siempre piensa en las profesiones tradicionales, pero hoy existen muchísimas más profesiones que nosotros o nuestra generación por ahí no las tiene tanto en mente. ¿Cuáles son las profesiones más buscadas, las que más se requieren? Bueno, ahí te voy a desilusionar porque algunas son de las tradicionales. No. Te diría que
En el podio claramente está lo que No me digas abogado. No. Porque abogados estamos repletos de abogados, mirá. Sobran abogados, sobran psicólogos y también, lamentablemente, sobran periodistas. También, mirá. Y, me lo iba a decir, estaba esperando, estaba sí. esperando me lo diga. Entonces, eso sobra. ¿Qué es lo que más falta? Hay un grupo... Perdóname, Sí. sobran entonces abogados, Psicólogos y periodistas. Sí. Espero que nadie se enoje conmigo. ¿Y consultores de recursos humanos? No. También puede ser que sobren. Puede ser que sobren, sí. Te decía, ¿qué es lo que más se busca? Sí. Sistemas, ¿no? Todo el grupo de profesionales de sistemas, que si querés desglosarlo, tenés gente de desarrollo, que es gente que escribe los códigos en diferentes lenguajes, Sí. gente que hace infraestructura, gente que hace funcional y también todo el nuevo mundo del Big Data, donde tenés perfiles más específicos como Machine Learning, Data Scientist, Data Engineering, entonces todo un mundo que claramente es un mercado donde existe el pleno empleo, donde hay más demanda que oferta, hace ya por lo menos 5 años y donde va a seguir siendo. Con lo cual, si querés estudiar algo que tenga salida laboral seguro, sistemas. Sistemas, pero cuando decís sistemas, ¿qué es? ¿Licenciatura en sistemas? Bueno, ¿Analista de sistemas? Tenés carreras de ingeniería, ingeniero informático, Sí. ingeniero electrónico, ingeniero en sistemas, licenciatura en sistemas. Cualquier carrera de sistemas te asegura. Un segundo grupo son los ingenieros, que es una carrera tradicional. Sí. Ahí te sumo, ingeniero, no tanto los ingenieros tradicionales como un industrial, pero un ingeniero mecánico, un ingeniero electricista, un ingeniero electrónico, un ingeniero en perforación, un ingeniero en petróleo. Mirá. Todo ese grupo, Argentina produce según el año que vos te pares 6.000 ingenieros por año. Eso te da un ratio de uno cada 6.000, un ingeniero cada 6.000 habitantes. Sí. Otros países, por ejemplo Brasil, ¿Cuánto tienen? producen uno cada 4.000. Pero no te hablo de Alemania, que es mucho menos. Pero si vas a un país como Vietnam, Sí. produce uno cada 900. México produce uno cada 1.000. Esto quiere decir O sea que estamos muy lejos, ¿no? Estamos Según los muy números que lejos estás y ese es dando. un gran problema, porque, por ejemplo, si vos hablas de Vaca Muerta, Sí. que es un gran proyecto, digamos, de económico para el país, el recurso que más te va a faltar son los ingenieros. Mirá. Hay un estudio que hace poco hicieron algunas de las universidades que decía que Vaca Muerta en régimen va a requerir por año 300 ingenieros en petróleos. Sí. Argentina produce por año 60. Claro. O sea, ingenieros claramente se necesitan. Sí. Sistemas también, Sistemas también. como bien dijiste. ¿Qué más? Contadores. Contadores, mira. Otra carrera tradicional que donde la matrícula no crece y donde un poco la dinámica del mundo de los negocios. No, y uno no puede prescindir de su contador. Sí, y cada vez más, ¿No? viste que hay más regulaciones, no solamente lo que es Estados Unidos con la situación que derivó después en las normas SOX, también acá cada vez más es un mercado más regulado, con lo cual el contador que no tiene mucho glamour sigue siendo muy necesario y muy buscado. Ahora, mira qué raro, porque yo hubiese pensado que con el correr del tiempo, justamente con la tecnología que tenemos, la simplificación de las cosas, no sería tan necesario como antes un contador. Lo que pasa es que un poco esto, yendo al futuro del trabajo, cambia el componente del trabajo. O sea, todo lo que es transaccional, de hecho, Sí. cada uno tiene que cargar sus impuestos, lo hace a través de la web, pero el contador cambia de un rol transaccional a un rol más de consultor, de asesorarte, de ver la forma de cómo puedes minimizar tus Está bien. cargas, entonces va cambiando. Pero te decía, ingeniero y contador. Y después tenés carreras, por ejemplo, que salen tal vez del mundo más corporativo, como pueden ser los enfermeros, por ejemplo. Mira. También que es Hay una falencia de enfermeros. Aquí se escribió una nota muy interesante con respecto a esto en La Nación y faltan muchísimos. No es una vocación de servicio absoluta la de Sí. un enfermero. Y aparte es muy interesante porque en esto de pensar el futuro del trabajo uno pensaría que la tecnología va a reemplazar todo, pero sin embargo en lo que es la enfermería Claro. se da la confirmación que hay trabajos donde la empatía, la cercanía es irreemplazable por, si querés, el robot. Claro. Y ahí también hay una buena oportunidad, obviamente que tiene una vocación de servicio muy alta, pero te llevo el ingeniero al enfermero para demostrar que no solamente las tecnologías... Claro, no solamente es esa rama, ¿no?, en la cual estás hablando. ¿Y qué pasa con las carreras que tienen que ver con lo ambiental? Que también es algo que ocupa y preocupa mucho. Bueno, como te decía, uno de los sectores que va creciendo y genera mucha demanda es el de las energías renovables. Lo que pasa es que, para ser sincero, la demanda laboral todavía es muy pequeña. Mirá. En función de lo que el mercado necesita. Pero sí, hay, por ejemplo, muchas carreras de bioingeniería, también son muy buenas oportunidades laborales. Son sectores más chicos, lo que estoy hablando de lo que es la generalidad, ¿no? Claro, pero eso sobre todo pasa acá, pero no en otros países, porque me imagino que en otros países está más desarrollado Bueno, mira, hay el tema ambiental. Sí, también hay más, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con energías renovables es una Sí. escasez también que se da a nivel global. Y hay unas siglas que llaman STEM,
que son por sus iniciales en inglés, que hablan del perfil de profesionales escasos y del futuro que tiene que ver con Science, Technology, Engineering y Manufacturing y Maths. Sí. O sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todo ese combo de tecnología Sí. es lo que de alguna forma es escaso, no solo en Argentina, sino en cualquier parte del mundo. Mira, y no puedo dejar de pensar que hace un rato hablábamos con la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y justamente hablábamos de lo mal que nos fue en matemáticas en las pruebas de aprender, ¿no? Bueno, cuando vos si me preguntases por qué faltan ingenieros, Claro. yo te diría, hay dos cosas. Por un lado, creo que hay una falta de incentivación a la vocación tecnológica, que arranca en el secundario. Y después, la ingeniería se apoya fundamentalmente en 3 carreras, que es la física, la química y la matemática. Claro. Y el problema que tienen las universidades es que esas 3 materias vienen, la verdad, justo, no sé, lo hablabas vos, Muy mal. muy mal del secundario. Entonces, la solución a esto es muy difícil, porque hay que ir mucho más atrás, hay que ir al secundario, hay que ir a la primaria para corregir. Porque sin lugar a dudas te desincentiva. O sea, si vos te fue mal en matemática en tu época escolar, y lo primero que descartás son las carreras que tienen ciencias exactas, ¿no? Sí, también esto que te decía de la falta de digamos, incentivación a la vocación tecnológica es en el secundario. La tecnología aparece, o la ingeniería aparece como difícil, aparece como aburrida, y la orientación va más hacia otro lugar, asociado también un poco a las inquietudes de los jóvenes. Pero a mí lo que me parece honesto e interesante, porque vos decías algo al principio de qué estudiar si tengo un hijo. Claro. Yo te diría, tenés que estudiar tu vocación, más allá de la salida laboral. Ahora, me parece, Claro, pero está bien, tenés que estudiar tu vocación, pero bueno, después tenés que encontrar trabajo también. yo lo que te diría es saber la salida laboral para confirmar tu vocación realmente y para saber qué partido te va a tocar jugar en qué mercado laboral. Si vos querés ser periodista, Claro. sé periodista. Sabés que vas a tener que ser mejor, te vas a tener que especializar y demás. Me parece que ese es el desafío de decir, bueno, si a mí me gustan sistemas, Sí. buenísimo, porque me va a sobrar trabajo. Yo no cambiaré la vocación porque hay que hacer lo Claro, que me pero gusta. si me gusta el periodismo, no me voy a poner a estudiar ingeniería solamente porque va a haber trabajo Claro, después, sí ¿no? te diría apuntar a compañías que trabajan en tecnología porque seguramente crezcan más, tienen más demanda, tienen más oportunidad. Ahora, ¿hay alguna carrera que dirías, mira, esta, no, basta, ahí tenemos sobrecarga? No me gusta. Yo te decía, creo que Argentina tiene muchos economistas, tiene muchos psicólogos, tiene muchos abogados. Por cada 100 abogados que se reciben 31 ingenieros. Ahora, por un lado es cierto, tiene muchísimos abogados, Sí. pero también uno ve abogados en todos los puestos, en todos los ámbitos. Sí, pero la pregunta es Es muy abarcativa, igual Sí. que una persona que estudia administración de empresas. Sí, totalmente. Yo estudio administración de empresas. Mirá. Pero la pregunta es, ¿qué modelo productivo vamos a necesitar como país y por ende qué recursos humanos tenemos? Entonces, lo que falta acá es un planeamiento estratégico de los recursos humanos para decir, si voy a explotar vaca muerta, sin duda necesitaríamos abogados, pero vamos a necesitar mucho más ingenieros. Claro. Y yo tengo 2 veces más, 100 contra 31, voy a tener un problema. Bueno, y ahí hay que trabajar con la pata de educación como siempre. ¿no? Totalmente. Y Totalmente. explicar que hay muy buenas oportunidades, pero lo que le falta a Argentina, más allá de recursos económicos Sí. o de infraestructura, son recursos humanos. Bien, de esta manera culminamos con el repaso de los títulos nacionales y pasamos rápidamente a la página internacional, que viene extraordinariamente cargada esta semana, mientras ya estamos esperando el llamado de Paola Ardaya desde Londres. Así que apresuro el primer título. El día de hoy, en los Estados Unidos, se está generando la marcha de estudiantes pidiendo el control de armas, la restricción a la venta libre de armas en Estados Unidos. Bueno, obviamente, después de los últimos atentados individuales que se llevaron decenas de vidas jóvenes, es una de las crisis más dramáticas de la vida interior de Estados Unidos de las últimas décadas, diría, ¿no? Hay un noticiero en español de la cadena Telemundo de los Estados Unidos que sigo con atención. Es posiblemente una de las cadenas informativas más confiables de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Oirán un informe presentado por los periodistas María Celeste Arrarás y José Díaz Balart, justamente tratando esta cuestión, ¿no? La convocatoria a una poderosa marcha de estudiantes pidiendo el control de armas en los Estados Unidos.
también millones de jóvenes en todo el mundo se están alistando para participar este sábado en la llamada Marcha por Nuestras Vidas. Con motivo de la movilización, confluyen en la capital estadounidense miles de estudiantes, así como padres y activistas, para exigir más control sobre las armas. Julio Vaqueiro, en vivo desde Washington, D.C., tiene más información. Julio, muy buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, Paulina? Te saludo con mucho gusto desde la fría Washington, D.C. Estamos a 36 grados, pero la capital del país ya mostró su calor a todos estos jóvenes que están llegando de todas partes del país, particularmente, por supuesto, de Parkland, Florida, para participar en esta marcha programada para mañana. Pero habrá marchas no solamente aquí en Washington, D.C., habrá marchas en otras capitales de diferentes estados, en otras ciudades de Estados Unidos y en todo el mundo. Ha habido jóvenes que se han sumado a la causa Un alto a la violencia con las armas. Te decía que esta marcha, algunos dicen es el momento climático del movimiento Never Again o Nunca Más, pero otros dicen es solo el comienzo, porque lo que quieren es que los escuchen ahí, en el Capitolio, los congresistas, los políticos, que cambien las leyes de portación de armas. Han comenzado a llegar ya los jóvenes del sur de la Florida, de otros estados, y aquí vemos cómo los han recibido. Como la pólvora y el fuego, cuando los estudiantes de dos escuelas distintas se unen por una causa, siempre resulta una explosión. Gang violence. Los alumnos de la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, llegaron ya a Washington, D.C. y tuvieron un encuentro con los jóvenes de otra preparatoria. Juntos con miles de jóvenes más, se preparan para la marcha del sábado. Algo va a tener que pasar, porque la única cosa que causa cambio no solo son la gente jóvenes, sino las vidas que estamos perdiendo. Después del tiroteo del 14 de febrero en esta secundaria del sur de la Florida, el movimiento Never Again o Nunca Más encabeza una protesta en la capital y en otras ciudades del país. Exigen un mayor control de armas para evitar nuevas tragedias. Y a la causa de los jóvenes se han sumado ya los padres y maestros, los adultos. La escuela ha sido bastante impactada porque al diario los niños tienen miedo. Y a un día de la marcha, a pesar del frío en la ciudad, Washington recibe a estos estudiantes con calidez. La compañía de transporte Lyft, por ejemplo, dijo en un comunicado: tendremos el honor de apoyar el esfuerzo con viajes gratuitos a las marchas de nuestras vidas en todo el país. Y diferentes restaurantes, como el del reconocido chef español José Andrés y las hamburguesas Shake Shack, ya ofrecieron comida gratis para los jóvenes participantes durante su estancia. Hace falta energía para enfrentar a los legisladores, dicen. Después de todo, es de ellos de quien piden atención. Y este jueves algunos senadores conversaron con los líderes del movimiento y planean seguir cabildeando, platicando con políticos hasta la marcha del sábado. Y ahí conseguir por fin una explosión de voluntad. Así es, si bien la marcha es mañana sábado, ya desde ayer comenzaron estos jóvenes a trabajar manos a la obra para conversar con políticos. El movimiento ha cobrado un perfil muy alto, los líderes sobre todo en los medios de comunicación, pero hay muchos jóvenes que están aquí sumándose a la causa. Está conmigo Emily y su mamá Anabela, gracias a las dos por estar aquí, que se están sumando a la causa, que se están apoyando a los jóvenes de Parkland. Tú de tu escuela de Maryland, Emily, has decidido venir a Washington y marchar también. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay que estar aquí sumados al movimiento? Por la seguridad de las escuelas, porque en la escuela yo no me siento segura y también he tenido muchos estudiantes que me vienen y me dicen que dudan su seguridad en la escuela y yo pensé que por qué no dar mi voz por yo misma y por ellos también. Me decías del orgullo que se siente formar parte de este movimiento de jóvenes, un movimiento que ha cobrado fuerza, vitalidad. ¿Por qué es un movimiento de jóvenes? ¿Tú cómo te sientes siendo parte de esta marcha? Me siento muy orgullosa de todos mis compañeros y esto es bien importante porque de los jóvenes, porque los adultos en realidad no han hecho mucho para hacernos sentir seguros. Entonces tenemos que darle la atención a este problema y si los adultos no lo van a hacer, nosotros sí. Vienes tú de Maryland con un grupo de tu condado, pero has estado en conversación con jóvenes de otros estados también. ¿Ha sido esto una red de jóvenes en constante comunicación en favor de un alto a la violencia con armas, cierto? Empezó con nosotros nomás, nuestra organización de los estudiantes de Mocha for Gun Control, y solamente
solamente estamos haciéndolo en nuestro condado, pero de ahí estudiantes de DC y Virginia nos textearon y nos llamaron y dijeron que ellos también querían hacer parte de esto. Así es como ha ido creciendo este movimiento. Usted, señora Anabela, viene a acompañar a su hija y ha sido testiga de cómo los jóvenes están en comunicación y formando parte de esta protesta y esta propuesta para cambiar las cosas. ¿Ve alguna diferencia generacional entre los adultos y los jóvenes de ahora que están dispuestos a hacer que las cosas cambien? Lo que los jóvenes tienen ahora es que tienen el ímpetu y tienen la pasión para hacerlo. Han decidido tomar cartas en el asunto y tienen, como te decía antes, tienen la tecnología y se conectan, se organizan y han podido pues abarcar mucho más de que nosotros en nuestros tiempos. Yo en mis tiempos podíamos, entonces eso les ha favorecido y les va a seguir favoreciendo a ellos porque es hora de que se haga algo y han tomado cartas en el asunto y lo van a hacer. ¿Qué sentimiento predomina en una madre que ve a su hija tan involucrada en las causas importantes del país? Por una parte, y la más grande, es orgullo. Por otra parte, también es un poquito de temor, porque tu hija está ahí al frente. Sí. Pero no podemos seguir teniendo miedo. No podemos vivir con miedo. Y está de buen tamaño. Yo siempre les he dicho y ya esto es como el cotidiano día para nosotros. Cada vez que prendemos la radio, la televisión, hay algún tiroteo en alguna escuela y no se puede vivir así. Hay que cambiar las cosas. Ese es el sentimiento en general en este movimiento. Hay que cambiar las cosas. Les agradezco a las dos por estar aquí con nosotros desde Washington, D.C. Estás escuchando FM Impacto 95.5. Desde Villa Gesell a todo el mundo, LRM 926, FM 95.5. Somos la radio de las noticias. 24 horas. Lo que tenés que saber. Bien, muy bien la situación en los Estados Unidos, pero el segundo título internacional también está relacionado con la gran potencia del norte y se trata ni más ni menos que la guerra de tarifas y aranceles entre Estados Unidos y China que se ha declarado esta semana, porque Estados Unidos presentó un reclamo contra China en la Organización Mundial de Comercio en el marco de un paquete de medidas comerciales anunciadas en la víspera por el presidente Donald Trump contra el país asiático. Trump firmó el jueves un memorando que permite imponer aranceles hasta $60.000 millones a las importaciones de China, que entrará en vigor tras un periodo de consulta. La reclamación ante, no sé si este término en español es correcto, reclamación, el reclamo ante la Organización Mundial de Comercio era esperada, había ya anticipos, ya que los aranceles dependen de una ley estadounidense que requiere una queja legal simultánea en el organismo mundial global. Pero China, y por esto hablamos ya de una guerra de tarifas, China le rechaza las acusaciones de Trump. El gobierno chino aseguró que está dispuesto a tomar represalias, a su vez, contra las importaciones estadounidenses. El Ministerio de Comercio de China dijo ayer que el país planea también medidas contra las importaciones desde Estados Unidos por una suma extraordinariamente inferior, de todas maneras, hasta $3.000 millones para compensar los aranceles sobre los productos de acero y aluminio del gigante asiático. Bueno, comparto con ustedes un informe de la Agencia de Noticias Mundiales Última Hora sobre esta cuestión. China ha condenado la subida de tarifas por parte de Estados Unidos para las mercancías procedentes de su país.
Según el gigante asiático, ningún lado se beneficiará de lo que ya ha llamado un mal precedente. María Starostina ha seguido esta situación de las nuevas tarifas impuestas por Estados Unidos y cuál es la respuesta que ha anunciado que va a ejecutar Pekín. ¿Cómo estás? Estamos ante un ojo por ojo económico, comercial. Así es, parece que ya estamos en plena guerra comercial entre las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China. Donald Trump cumplió con sus amenazas e impuso millonarios aranceles en los productos importados de China por unas supuestas prácticas ilegales, dijo. El presunto robo intelectual es el argumento de la Casa Blanca. Desde Pekín no tardaron en responder y aseguraron que no se quedarán de brazos cruzados. Ya publicaron la lista de 128 productos importados de Estados Unidos, entre ellos frutas, vino, carne de cerdo, etc. En China están seguros de que las medidas de Trump no solo le hacen daño a China, sino también a los propios Estados Unidos, así como a todo el mundo en general, y también aseguraron que están listos a proteger sus derechos y a luchar contra el proteccionismo. El resultado final es que va a afectar a todos. Seguramente afectará la vida cotidiana de la clase media de estadounidenses. Afectará el balance general de las empresas de este país. Afectará los índices bursátiles. Socavará la confianza de las personas en las perspectivas económicas a largo plazo. No creo que alguien pueda beneficiarse de eso. Como prueba de sus palabras, ya podemos observar el desplome en las bolsas, y los más afectados son las compañías de industria y de tecnología, ya que dependen del comercio extranjero. No solo el desplome en las bolsas internacionales, se habla de una guerra comercial, y esto no es gratuito. ¿A pretexto de qué? Bueno, el conflicto, esta situación aún está en desarrollo. Varios medios comunican que Estados Unidos planean demandar a China ante la OMC, Organización Mundial de Comercio, por, como ya decíamos, unas supuestas violaciones de las leyes comerciales. Como vemos, el conflicto entre las dos potencias se agudiza, pero Pekín no va a ser la única víctima de la política proteccionista de Donald Trump. El aumento de aranceles a la importación de acero y aluminio le toca además a Rusia y a Japón, mientras que el presidente decidió dejar fuera de estas medidas a tales países como, bueno, los países de la Unión Europea, Argentina, Brasil, además Canadá y México, a diferencia de lo que se anunciaba al principio. Y el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos ya ha alertado que los primeros en sufrir estos daños van a ser los consumidores estadounidenses, así como avisó de que es una provocación de una devastadora guerra comercial. Sí, bueno, los efectos pueden ser impredecibles. Vamos a tratar de aclarar un poco cuál podría ser este impacto devastador, como se titula aquí. Para ello vamos a conversar con el analista de mercados, Gonzalo Cañete. Muchas gracias por estar con nosotros. Trate de aclararnos un poco cuál podría ser el efecto inmediato, sobre todo en la clase media, como ya ha advertido Pekín. Bueno, en realidad lo que yo creo que tendrá como principal consecuencia tanto para China como para Estados Unidos. China habla de que no será ventajoso para ninguna de las partes, y tiene razón en cierto modo. Creo que lo que podríamos esperar ahora es que se lleve a cabo una negociación en la cual probablemente se pongan de acuerdo, empiecen a negociar. Por ejemplo, China aplica de media en torno a un 15% de aranceles a productos norteamericanos, y a otros países les aplica en torno a un 9%. China podría acceder a rebajar esos aranceles a Estados Unidos como medida un poco de facilitarle las cosas o negociarlo. Desde luego, lo que no cabe duda es que a nivel comercial el que sale perdiendo es China, solamente teniendo en cuenta las proporciones de comercio que se barajan. Casi vende 4 veces más productos, o mejor dicho, en términos nominativos, más importe a Estados Unidos China que Estados Unidos a China. Lo que pasa es que China tiene la kriptonita de Estados Unidos y lo saben, y este tema no se está tocando, pero es un tema crucial que a nivel de mercado afectaría muchísimo a Estados Unidos, y estoy seguro que es el último resorte que no querrá tocar los Estados Unidos.
Gonzalo, ya surgen dudas en lo que se refiere a la eficacia de estos aranceles de Donald Trump, ya que ofreció exenciones a casi todos los importadores, excepto Rusia y China y Japón, como ya decíamos. Entonces, ¿cuál es su objetivo real? ¿Es proteger su economía o presionar a los que Washington considera sus enemigos? Bueno, Japón no está considerado un enemigo de Washington y de hecho es un buen aliado financiero, sobre todo a nivel de Estados Unidos. De hecho, Japón con Donald Trump prometió una inversión de más de 100.000 millones en industria ferroviaria en Estados Unidos. Pero lo que sí es cierto es que el principal enemigo comercial, sin lugar a dudas, y ya no se compara con Rusia y con Japón, es China. El principal enemigo comercial, si hablamos en términos monetarios, de cuánto dinero realmente pierde Estados Unidos. Dato importante para los que nos escuchen. El último superávit comercial que tuvo Estados Unidos fue en 1968. Desde entonces es un país netamente importador. Es un país que está en déficit comercial durante décadas. La clave fundamental aquí es, 1, Estados Unidos tiene industria e inversión dentro de China. China podría atacarle donde más le duele, que es estableciendo restricciones a las empresas norteamericanas en territorio chino, porque saben que la inversión que hay de esas empresas en China es a nivel de electrónica, tecnológico, a nivel de coste productivo, es mucho menor en China. ¿Qué pasaría si China limita la actividad productiva de esas empresas norteamericanas en territorio chino? Quizá incluso secundariamente es algo que busca Donald Trump, porque lo que busca es repatriar esas compañías a Estados Unidos. Pero lo que conseguirá es que esas compañías empiecen a hacer otro tipo de acuerdos en otros países de la zona asiática antes que volver a Estados Unidos, porque el coste laboral que tendría la producción en Estados Unidos no se compara con el de China. Pero como decía, la kriptonita, lo que mataría por completo esto si de verdad se llegase a una guerra comercial, en mi opinión es la posesión que tiene China de deuda pública norteamericana. El primer país del mundo en poseer deuda pública norteamericana, el mayor poseedor de deuda pública norteamericana, es China, como país extranjero. Si China decide enfadarse, China lo que podría llegar a hacer, y no quieren entrar en ese tipo de conflicto porque es cierto que China se verá muy perjudicada comercialmente, pero entonces optará por una autodestrucción, es decir, optará por destruir mutuamente a Estados Unidos vendiendo la deuda norteamericana, que sin duda alguna lo que haría sería provocar una caída repentina del valor del dólar en los mercados mundiales y, por supuesto, provocar un alza en los bonos americanos, en la deuda pública americana, o como llamamos que está tan de moda en Europa durante los últimos años por crisis. La prima de riesgo norteamericana se dispararía y es la principal economía del mundo. Imaginemos un escenario en el que la economía norteamericana empieza a tener problemas de liquidez a nivel mundial y no se le quiera prestar dinero. Provocaría una reacción en cadena a todos los mercados mundiales. Un efecto dominó. Le agradecemos por su análisis, por su tiempo, también a ti, María. El Banco Central de Rusia ha anunciado que está preparado para activar sus swaps de divisas con el de China. Significa, en la práctica, que Rusia pueda pagar los bienes que compre a China en yuanes y China hará lo propio en rublos. Evitan de esta manera gastarse sus reservas de dólares, fomentan el uso de sus monedas nacionales, una tendencia que viene repitiéndose, la del abandono del patrón del dólar cada vez. De ello, Antonio Teixeira nos habla. Estamos ante una guerra de divisas. El caso es que hay países ahora mismo a nivel internacional, dentro del mercado, que lo que quieren hacer es dejar de utilizar la moneda del dólar estadounidense para centrarse, para manejar o bien su moneda nacional, decías tú ahora mismo un par de casos, o bien también coge mucha fuerza ahora la moneda europea, el euro. El porqué de esto es muy claro, y es que lo que quieren hacer ellos es, frente a ese dólar estadounidense, recordemos que es la moneda número 1 a nivel internacional en el mercado de divisas. Pero vamos a hablar del caso que yo he estudiado, es el de Irán. ¿Por qué esto? Porque ha sido precisamente el que ha tratado también en varias ocasiones apartar en buena medida al dólar, acercarse a otro tipo de monedas. ¿Y por qué lo está haciendo ahora Irán? Toma fuerza en el mercado internacional del petróleo, precisamente después de esas sanciones que se le han levantado al gobierno de Irán. Y también, ¿por qué esto? Pues porque ahora mismo ellos están planteando algo bastante complicado. Recordemos que el mercado ahora mismo mundial del petróleo, la moneda que se está manejando es el dólar estadounidense. Ellos plantean apartar esta moneda, acogernos al euro, por tanto, ahora mismo parece ser, a priori va a ser cuestión difícil. Vuelve al mercado con un trabajo bastante difícil. Por lo menos podemos decir que va a ser difícil, Mauricio. Vamos a fijarnos en qué países están viendo que puede haber aquí ahora mismo mercado. El caso de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Ella reconoce que su economía está bastante tocada. Ha dicho, oye, a lo mejor hay aquí ahora mismo negocio con Irán. Por tanto, lo que ha dicho ya el gobierno de Dilma Rousseff es que Irán me compre aviones, coches o otras cuestiones, pero que sea, si hace falta, que sean euros. Y aún así lo aceptan. ¿Por qué?
porque ellos de cara a 3 años lo que estiman más o menos es que su volumen de negocios incluso se pueda triplicar en cuestión de 3 años. Vamos a hablar ahora de empresas, no de gobiernos. Empresas, por ejemplo, de Francia. Nos fijamos y recordamos también ese encuentro que hubo entre François Hollande, el presidente de Francia, y su homólogo iraní, Hassan Rouhani. Recordemos que fue de inmediato en cuanto se levantaron. De hecho, fue la primera reunión que tuvo Hassan Rouhani con un presidente en Europa. Bueno, pues si nos fijamos, de aquella reunión salieron hasta 20 contratos. 20 contratos que empezaron. El caso de Irán, que puede comprar hasta 25 millones de euros en aviones. Incluso también ha ofrecido la posibilidad a la empresa francesa Peugeot de que se vuelvan para acá, para Teherán, de donde tuvieron que salir en 2012 por las sanciones, y que incluso se lleven hasta 450 millones de euros a su bolsillo en cuestión de 4 o 5 años. Y este gráfico que nos han preparado aquí es para contar lo siguiente, y es que Irán ahora mismo puede vender petróleo a la francesa Total, estima más o menos 150.000, 200.000 barriles al día, de la misma forma también que con la empresa española Cepsa, y de la misma forma que también se podría apuntar la rusa Lukoil. Y vamos a terminar con un dato curioso. Vamos a terminar con esa posibilidad de negocio que está viendo otro país, que es la India. Y también para manejarse en euros con Irán, y dice, oye, a lo mejor de esta forma nos podemos quitar una deuda enorme que tenemos. Si nos fijamos solamente en todo este tiempo de sanción, la India se ha adeudado con Irán en 6.000 millones de dólares. Bien, han oído ustedes el informe correspondiente. Sí, guerra, pero guerra económica, guerra financiera, guerra de tarifas y aranceles entre Estados Unidos y China. Les advierto que tendrá repercusiones durante toda la próxima semana, y seguramente el siguiente fin de semana estaremos o seguiremos tratando este tema, a ver qué derivaciones tiene. No estamos logrando establecer la comunicación habitual con Paola Ardaya desde Londres. Con ella habíamos separado, bueno, uno de los títulos de esta semana, ¿no? El escándalo de Facebook y la empresa Cambridge Analytica y las extraordinarias derivaciones que está teniendo en el mundo entero. Grave crisis económica para la empresa por la divulgación de perfiles que son supuestamente una especie de secreto o privativo intelectual que ha sido vulnerado por la empresa Facebook. Y también quería yo tomar con ella el tema, la financiación externa de la economía argentina, porque Paola tiene en sus crónicas la virtud de anticipar en mucho tiempo algunas de las condiciones políticas y económicas que después se revelan en nuestro país o en lo que está relacionado con su crónica internacional. Así que haremos todavía un esfuerzo más por comunicarnos con ella. Pero bueno, lo dejamos pendiente, ¿eh? Un par de consejos institucionales que seguramente serán de su interés, y cuando volvamos, si no obtenemos contacto con Paola, ya estaremos en contacto con el doctor Hugo Vega para analizar la semana económica y de negocios en Argentina. Estás escuchando FM Impacto 95.5. Desde Villa Gesell a todo el mundo, LRM 926 FM 95.5. Somos la radio de las noticias. 24 horas. Lo que tenés que saber. Hola, soy Graciela del barrio La Liguria de Resistencia Chaco. El otro día, después de una lluvia, salí al patio y di vuelta y limpié todos los recipientes que puedan contener agua. Baldes, macetas, gomas viejas, porque yo sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya ponen sus huevos. Lo hice porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial.
www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte. Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Te damos 24 horas de buena radio. Compartimos el día a día de tu vida y te acercamos las noticias que necesitas. Estás escuchando 95.5 FM Impacto. Si pasa, pasa en FM Impacto. 24 horas de buena radio. Bien, gracias. Bueno, no estamos logrando el contacto telefónico con Paola en Londres, y de alguna manera había cierta empatía entre uno de los títulos que reclamábamos de nuestra corresponsal, la financiación por deuda externa de la economía argentina, y es un título, como digo, que también quiero compartir con el doctor Hugo Vega, con quien ahora tomamos contacto por vía telefónica. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Bueno, en principio porque la deuda externa total de la República Argentina aumentó en 52.000 millones de dólares durante el año 2017. A mí un título así me mete miedo, pero cada vez que hemos consultado con el doctor Hugo Vega sobre el financiamiento de la economía argentina o del déficit fiscal de la República Argentina, tomando deuda externa, nos ha tranquilizado diciendo que de todas maneras este es un fenómeno internacional, a punto tal que ni más ni menos que Estados Unidos es el principal deudor externo del mundo, siendo además que es el que imprime los dólares, ¿no? Una curiosidad de la economía mundial. Pero bueno, como les digo, muy preocupado por esta cuestión, volvemos sobre el tema. ¿Se puede continuar financiando el déficit fiscal de la República Argentina entre el gasto público y las recaudaciones genuinas por venta de mercaderías al exterior o por imposición de tributos al contribuyente argentino? ¿Ese déficit fiscal puede seguir financiándose con deuda externa? Sobre todo a la luz de este título, ¿no? 52.000 millones de dólares durante el año 2017. Bueno, ya está el doctor Hugo Vega en línea telefónica. Hugo, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, la verdad que cuando uno habla del tema de deuda externa o deuda total, digamos, hay que separar bien la cuestión de nivel de endeudamiento que tiene el país, los distintos actores que son tomadores de deuda. Digamos, tenemos un actor principal que es el Estado argentino, particularmente el Estado Nacional, con también su actuación descentralizada, autorizando el más o el menos también el endeudamiento externo de las jurisdicciones provinciales. Sabemos que por ley tiene que medir la autorización de la Nación, ¿no?, para que las provincias
Hugo, necesito interrumpirte un segundo. Hoy tenemos un día difícil con las comunicaciones. Te rogaría que te acerques lo más que puedas a la bocina, por favor. ¿Cómo no? Lo que estoy diciendo, digamos, es básicamente que el principal actor es el tomador de deuda, tanto interna como externa del Estado argentino, y después tenemos, de manera también significativa, los operadores privados. Ajá. Pero históricamente, digamos, la Argentina siempre ha tenido un comportamiento de posición tomadora muy fuerte a través del Estado, como se ven en muchos otros países, tanto emergentes como subdesarrollados, obviamente, y también en países desarrollados. Ahora, cuando uno analiza la deuda, vos recordarás que yo te había dicho que la deuda total consolidada supera, obviamente, más de los 300.000 millones de dólares, pero cuando uno empieza a netear el componente de deudas que se van teniendo entre los organismos internos del propio Estado, o sea, deuda a sí mismo, la deuda se reduce considerablemente hasta llegar al número que vos mencionaste, con el incremento de más de 50.000 millones de dólares, proveniente fundamentalmente de toma de deuda del Estado con el exterior, ¿no? Uh-huh. O sea, ingreso de dólares fundamentalmente financieros, y no por inversión extranjera directa, y no por balanza comercial positiva. De hecho, sabemos que ha sido negativa en el último año 2017. Pero bueno, cuando uno analiza, digamos, la relación de la deuda externa con el Producto Bruto Interno, aún está en porcentajes que resultan ser aceptables comparados con las relaciones justamente de deuda externa o deuda total al Producto Bruto Interno de otros países. El problema de la Argentina tiene que ver no con el nivel de endeudamiento o stock de deuda actual que tiene, sino con el crecimiento por sí o por no proyectado que tenga la Argentina respecto de su economía. Crecimiento y desarrollo, que es un planteo que tienen muchos países hoy. Es decir, el financiamiento a nivel mundial va a haber siempre va a haber posibilidades de tomar deuda, más en la Argentina, que está reconocida no solo como una de las economías, de las 20 economías más importantes del mundo, sino además por la capacidad y el potencial de desarrollo económico que tiene la Argentina, tanto en su matriz de producción primaria como secundaria, que ha logrado cierto nivel de desarrollo, pero que todavía falta muchísimo, y en la parte de servicios, algunos sectores están empezando a entrar en competencia a nivel internacional, el sector del software, obviamente la nanotecnología, la biotecnología y otras áreas, pero obviamente en materia de prestación de servicios también falta mucho evolucionar, aunque se le ha hecho un reconocimiento a la Argentina estas últimas décadas, lo que ha evolucionado como prestador de servicios incluso en el extranjero. Ajá. Es decir, de la mano del software, de la mano, por ejemplo, de lo que son telecomunicaciones, de la mano, por ejemplo, de lo que son servicios de consultoría, etcétera, etcétera. Es decir, Argentina es un gran prestador a nivel y un gran jugador a nivel de Sudamérica, Mercosur, y también exportando servicios hacia el extranjero. Ahora, analizar deuda, sin analizar, por ejemplo, cuentas internacionales, digamos, cómo queda la posición, yo te diría, mira, la deuda externa al cierre marca 231.980 millones de dólares. Es el stock de deuda que tiene hoy. Con pasivos que se explican por 312.340 millones, ¿no? Y activos financieros por 334.839. Es decir, que tenías una inversión internacional neta de unos 22.500 millones de dólares. Están estos famosos 200.000 millones de dólares de argentinos fuera digamos, del sistema del mercado interno, ¿no? Argentino, están en el extranjero, de diversas maneras están constituidos, no todos son líquidos billetes. Sabemos que la Argentina es uno de los mayores tenedores de billetes, particularmente de dólares estadounidenses en el mundo, junto con Rusia, países árabes, países nórdicos, Europa, de Europa. Y bueno, este es un punto que desde afuera, que manejan los mismos números que manejamos desde acá, resulta llamativo, porque, digamos, en la medida que Argentina tiene un nivel de deuda externa interesante, también tiene fuerte colocación de activos en el extranjero de residentes argentinos. Por lo tanto, parte del nivel de endeudamiento histórico que ha tenido Argentina también se homologa en paralelo con un
con un fuerte incremento de activos denominados en moneda extranjera en el extranjero. Por lo tanto, imaginemos que en algún momento, después de una larga trayectoria de Argentina de estabilidad de moneda, de normalización de sus políticas públicas, de una fuerte inversión en infraestructura, viniera no todo ese dinero argentino en el extranjero hacia la Argentina, que viniera un porcentaje, un 20, un 10, un 30%. Te diría que la cuestión sería absolutamente favorable y casi cuasi resuelta, porque la verdad es que lo que se está apuntando es en eso, es tratar de no solo capturar moneda extranjera o inversión extranjera de extranjeros, sino de los propios argentinos. Mirá, te voy a dar un dato importante. Del mes de febrero, cuando se analizan los movimientos del mercado cambiario, el mayor aportante, o sea, el que generó divisas, sigue siendo el sector primario, oleaginosas, cereales, etcétera. Y del otro lado del balance, el mayor extractor, digamos, el que salió a aspirar moneda extranjera, fueron las personas físicas. No fueron las automotrices, no fueron el sector de máquinas y equipos, son las personas físicas. Y ese indicador todavía te está diciendo que la gente todavía no logra, digamos, generar una cultura de confianza en formar un estado de moneda argentina estable. Es decir, son los propios operadores internos de nuestro mercado los que socavan la posibilidad de que la moneda comience a estabilizarse en el tiempo. Y esto también tiene que ver también con las políticas propias del Estado, la falta de comunicación clara sobre política económica y cambiaria a la que quiere apuntar el país. Es decir, este tema es muy nocivo, el de decir que la inflación va a operar en un margen de el 12, el 15%, pero automáticamente luego se cambian las metas y se la trastoca reestimándola en un 19, 18 y hasta un 23, 24%. Esto obviamente vulnera ciertos niveles de confiabilidad, afecta al mercado de inversión, tanto en moneda nacional como extranjera, y obviamente atenta contra la estabilidad de la moneda en cuanto no a lo que sucede hoy, sino a lo que va a suceder dentro de los próximos años. Y esto hace que, por ejemplo, tengamos una gran diferencia con respecto a lo que sucede en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos imprime y no tiene estas volatilidades en su moneda? Porque tiene una trayectoria de más de 200 años, donde su moneda ha tenido un comportamiento muy estable. Por supuesto que ha sufrido corridas y ha sufrido impactos, pero en promedio ha sido una moneda muy estable como otras monedas, las más recientes como la del euro. Desde su nacimiento tuvo algunos vaivenes, pero en verdad cuando uno analiza la trayectoria de la moneda euro, ve que tiene muchísima estabilidad. Obvio, el tal respaldo de las economías más importantes del mundo, ¿no? Con una trayectoria en materia de política monetaria, cambiaria, financiera y económica importantísima. Pero bueno, esas son enseñanzas que la Argentina debería tomar en este punto. Entonces, deuda total y deuda externa en particular para la Argentina es significativa, sí, pero verdaderamente si se llegan a cumplir los parámetros de crecimiento que tiene en su Producto Bruto Interno, y esto me refiero a generación de más empleo, más industria, más comercio, más servicios, y con mejor desarrollo, es decir, con mayor nivel de competitividad de estos sectores de cara también a capturar mercados extranjeros, es una deuda completamente manejable. Pero bueno, ahí está el gran desafío, ¿no? El de seducir, el de convencer tanto a inversores nacionales como inversores extranjeros, y en particular los argentinos con fondos en el extranjero que bien podrían repatriarlos, reinvertirlos en la Argentina, porque han sido fondos que se han generado en la Argentina y luego han salido. Bueno, si se revirtiera esta situación, la Argentina tiene una ruta económica excelente si se dieran estas variables, pero el tema es convencer, Fernando. Bien, pero me pregunto, y esta por supuesto es la pregunta de un lego, todos los países del mundo están tomando deuda externa de una manera furiosa. China, de hecho, es el principal acreedor de Estados Unidos. La pregunta es, ¿y si de repente nadie paga?
Esta ecuación es posible, que se siga tomando deuda externa porque los grandes países rectores de la economía internacional también toman enormes volúmenes de deuda externa. Y bueno, si Argentina no pudiera pagar, entra dentro de un concierto internacional a lo mejor menos lesivo que si fuera el único deudor fuerte internacional. El tema tiene que ver con la incidencia que tiene la Argentina en el mercado de deuda internacional y la incidencia que tiene, Fernando, en el mercado mundial de comercio exterior, es decir, cuánto pesa la Argentina en la formación y generación del consumo internacional, es decir, cuánto pesa en materia de comercio internacional, cuánto pesa como tomadora de deuda, cuánto pesa en materia de incidencia geopolítica. Cuando uno mira la incidencia que tiene la Argentina en materia de comercio internacional, está por debajo del 1%, claro, en términos reales. Por lo tanto, sin embargo, cuando uno analiza la Argentina históricamente como tomadora de deuda, además, contado inclusive el default que ha tenido, ha sido significativo, es decir, es un país que tiene todavía tiene poca incidencia en materia de comercio internacional, por tanto, no es de la cartera de clientes significativa que más le interese al mundo, todavía, pero sí es un gran tomador de deuda. Entonces, cuando vos lo comparás con países como Estados Unidos, como China, como Japón, como mismo países como, por ejemplo, Corea del Sur, Alemania, todas con sus diferentes posiciones. Alemania tiene una posición muy fuerte como exportadora y generadora fuerte de divisas, pero Japón es una gran tomadora de deuda. Japón es un caso para comparar, tiene una fuerte incidencia en comercio internacional, es un gran tomador de deuda, pero tiene mucha estabilidad en cuanto a su moneda. Entonces, que Japón tiene todas las posibilidades de poder seguir en ese concierto de nivel de endeudamiento y refinanciación permanente. Estados Unidos ni que hablar, es casi el 20% del consumo mundial, tiene una fuerte participación en materia de comercio internacional, no por lo que mueve fronteras adentro, sino por la cantidad de multinacionales que operan en otros países y que tienen un nivel de dominio geopolítico, económico y financiero de tal magnitud que hacen a la fortaleza interna de la economía estadounidense y externa. Todas esas combinaciones de indicadores Argentina no la tienen. Y eso es lo que hace que vos veas que si Argentina siguiera tomando deuda, con el nivel de participación que tiene en materia de comercio internacional, de participación geopolítica en los designios de las políticas internacionales, que es muy bajo, bueno, se expone demasiado desde el punto de vista financiero a ser víctima de vaivenes de políticas internacionales, como por ejemplo, que Estados Unidos por 3 años decidiera subir su tasa Fed de referencia internacional. Eso impactaría en todo el nivel de endeudamiento, no de Argentina, sino de todos los países pequeños en cuanto a su economía y altamente endeudados. O también puede ser en países como, por ejemplo, Brasil, que es un país importante dentro del G20, que también ha sido un gran tomador de deuda, y habría que analizar de qué manera lo impacta y qué incidencia puede tener dentro del concierto internacional su impacto. Bien. Porque aquí tiene que ver mucho cuánto te protegen los inversores a vos para que te caigas o no te caigas. Nadie quiere que Estados Unidos se caiga porque si no todos pierden sus acreencias. Pero esa no es la posición de la Argentina hoy. Es un placer cada semana consultarle, doctor Hugo, y nos encontramos el próximo sábado, si Dios quiere. Un placer, Fernando. El doctor Hugo Vega, el doctor en Ciencias Económicas, un valor agregado en nuestra mesa de redacción. Culminamos la página económica con las cotizaciones de moneda extranjera. El dólar para el Banco Central de la República Argentina terminó cotizando para la venta este viernes 20 pesos con 58 centavos. El euro, 24 pesos con 91 centavos para la venta, y la libra esterlina, 28 pesos con 57 centavos para la venta. El real en pesos, 6 pesos con 10 centavos la moneda brasileña. Bien, con estos datos culminamos la tercera página
la cuestión de orden económico y de negocios esta semana en la República Argentina. Bien, y vamos con estas dificultades en materia de comunicaciones telefónicas que hemos tenido el día de hoy, a tomar contacto con Paola Ardaya desde Londres. En realidad ya tiene 2 informes para compartir con nosotros. Uno, una especie de recordatorio. Paola tiene esta característica en sus crónicas, que varias veces nos ha demostrado un alto grado de anticipación, a veces no solamente de días o semanas, incluso de meses, sobre noticias que luego se revelan. Una de ellas es el sistema de financiación de las economías por deudas externas, un movimiento internacional que acabamos de analizar con el doctor Hugo Vega. Por estas dificultades de comunicación no sé si alcanzará a desarrollar el segundo tema de orden internacional, posiblemente un título principalísimo, ¿no? La crisis en Facebook. Así que ahorremos tiempo y con estas dificultades de comunicación vamos al contacto. Paola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Afortunadamente se te oye fuerte y claro. Voy a limitar todo lo posible mi participación, en principio para que nos des cuenta de aquel recordatorio sobre las cuestiones de financiación externa de las economías nacionales que acabamos justamente de tratar también con el doctor Hugo Vega. Tu perspectiva, recordanos lo que eran tus análisis hace bastante tiempo atrás sobre esta materia. Bien, fue justamente el primer programa de radio que hice yo, Ajá. Que fue justamente un poquito después de las elecciones en Argentina, creo que fue un poco después del 2015, un par de meses después. Y en realidad el término de título de aquella presentación era la financiarización, que no es un término, es una palabra, un término que fue acuñado en los medios de los ambientes académicos, que se refiere en realidad al proceso que indica la influencia y el crecimiento del capital financiero en el proceso de globalización, donde la proporción de la deuda versus el capital ha crecido enormemente, particularmente desde el año 1980 hasta acá. No solo crece esa porción de capital financiero, de portfolios, como se llama también, sino también el crecimiento que van contando los servicios financieros dentro de su cuota o porción del ingreso nacional. Les voy a dar unos ejemplos de números duros. Por ejemplo, si hablamos exclusivamente de la deuda pública o lo que se llama aquí en Gran Bretaña la deuda del gobierno, los datos más precisos que tenemos en realidad son hasta el 2016, porque después de eso difieren los datos de acuerdo a dónde uno los vaya a buscar. Pero sí coincidimos que en el 2016 en Gran Bretaña el porcentaje de este capital financiero, de deuda pública, comparado al porcentaje del PBI, es del 88% en Gran Bretaña. En Estados Unidos, para el 2016 era del 105%. Pero sin embargo, si tomamos en cuenta la deuda privada, esto quiere decir los préstamos financieros a pequeñas y medianas empresas o grandes empresas, los préstamos por financiación de auto, los préstamos que uno toma de los bancos para financiar la universidad de tus hijos, porque acá no hay, vos sabés que acá todas las universidades son pagas, hasta los préstamos personales que uno adquiere con un prestamista local en la esquina con el DNI. Bueno, eso es la deuda privada, lo que nosotros conocemos como deuda privada. En el 2016, en Gran Bretaña, el porcentaje del PBI que tenía la deuda privada era del 230%. Y en Estados Unidos en el 2015 era del 201%. Hoy por hoy, el porcentaje de ingreso neto de una familia, eso quiere decir los salarios o cualquier otro tipo de ingreso que tenga, la deuda depende en la ciudad que estés, del 80% al 150% del ingreso. Eso quiere decir que del salario que cobran no ven un peso en efectivo. Es
directamente viven durante ese mes en crédito constante. Entonces, para explicar un poco esta cuestión, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando supongamos que estamos viendo una película y recién cobras tu salario y que tu salario sea bien pago comparado con la inflación, por ejemplo. Entonces tenés en tu billetera un salario decente, por un valor decente, por el trabajo y el tiempo que invertiste en crear ese producto determinado, tu trabajo. Y a vos te pagaron bien por ese trabajo, entonces tenés efectivo que te dura durante todo el mes. Vas al kiosco y sacás un billete en efectivo y pagás por un chocolate. Bueno, congelemos esa imagen. En ese momento, en esa transacción, las únicas dos personas que se ven beneficiadas por esa transacción es el kiosquero, porque a vos le das el dinero, tu efectivo, y yo porque recibo un producto, supongamos un chocolate. ¿Hola, me escuchan? Sí, claro. Perfectamente. En ese momento, en esa transacción congelada, el capital financiero no saca ningún rédito, ni renta, ni beneficio de esa transacción. El capital financiero hoy por hoy ocupa un gran porcentaje de la economía global, lo que no es lo que se llama comúnmente como economía productiva. La globalización, la transferencia inmediata, de transferencia de un país al otro, de un punto en el globo al otro, hoy es la mayor cantidad de dinero que se mueve dentro de la economía global. Cuando te dicen a vos la economía global está creciendo a 2.5%, en realidad gran parte de ese 2,5% no es economía productiva, sino que una gran parte, no digo en su totalidad, pero una gran porción de eso son ceros que se agregan a las cuentas bancarias de esos financistas, prestamistas. Se habrán dado cuenta, porque yo me doy cuenta que la Argentina parece un poco sin ponerle emoción, sino simplemente haciendo un análisis crítico de la situación. Me parece una especie de experimento, porque en estos 2 años se ha abierto la economía de una manera tal que es realmente sorpresivo, comparando las tendencias mundiales. Y entonces uno puede darse cuenta, los oyentes, la gente que está viviendo en la calle, que vive en la calle, cómo de pronto empiezan a aparecer prestamistas por todos lados. ¿Viste? Aparece uno en la esquina con el DNI, lo puedes sacar un crédito inmobiliario, podés financiar tu auto en 14.000 cuotas, todo parece a una flexibilización del crédito, a no ser que tu crédito sea para un emprendimiento productivo. A los capitalistas ortodoxos les gusta afirmar que los salarios mínimos deben mantenerse bajos, porque repiten siempre que, bueno, así vamos a incrementar la competitividad, para que le permita así a las empresas contratar manos de obra inexperta, o sea, mano de obra que necesita un trabajo hoy por hoy y que no tiene la expertise necesaria, que llevan años de entrenamiento. Pero para los que somos un poco más escépticos y pidamos un poco, tenemos un pensamiento crítico hacia lo que son, lo que representa la globalización, el capitalismo en su punto más agudo, que es el capitalismo financiero. Para nosotros una explicación más plausible es que en realidad la disminución del salario obliga al consumidor y al ciudadano a cubrir sus gastos endeudándose. La persona sin efectivo no puede comprar excepto a través del crédito. Y eso es una manera de representar la visión que se está teniendo hacia una crítica directa hacia lo que se llama así, esta descripción que les doy yo, que es la financiarización, un término acuñado nuevo, ¿no?, de la economía, de lo que se habla en los ambientes económicos. Te voy a dar un ejemplo que realmente a mí me pegó. El otro día estaba viendo, un programa en televisión, un muchacho que se llama Santiago Cunio, 1+1+3 creo que se llama el programa. Él estaba dando su programa, era durante el verano, lo hacía desde la Rambla de Mar del Plata y hablaba con las personas acerca de la situación, lo que se vive en la calle con el pueblo, ¿no? Y una señora dijo que ella, el salario, que en realidad hasta el día 20 más o menos tiraba, pero que después del día 20 ella tenía ya que separar el gasto diario para la SUBE, para las cosas que uno usa todos los días, separar esos gastos y nada más. Y salía de trabajar y vi un postrecito, ¿cómo se llama? Balcarce. Y lo tuvo que pagar con una tarjeta de crédito.
Eso es la financiarización de la economía. Perdón, tengo tos. Cuando la economía en otros países como Estados Unidos, y doy como referencia a Estados Unidos porque es el que más conozco en materia de vida cotidiana, pero sospecho que debe ser en otros países del primer mundo igual, cualquier tipo de transacción más o menos importante, desde alquilar un auto hasta hacer una compra de más de $100, que se haga en efectivo, luce francamente sospechoso y muchas veces es rechazada incluso. Cuando yo hablo de efectivo, no hablo solamente de efectivo, sino también de tu tarjeta de débito. Eso es, vos tenés el dinero depositado en el banco y usás ese dinero en efectivo. Cuando haces la transacción se debita directamente de tu cuenta. Lo que estoy hablando es que si llegás bien hasta el 22 o hasta el 23, te vas a dar cuenta que cuando pasan los meses, ya del 23 pasa al día 22 y del 22 pasa al día 18, ya después al 15 estás en aprietos. Del 1 al 15, mientras vivas con tu salario, no hay ganancia para el capital financiero. Del 15 al 30, sí. Bien, muy Entonces, bien. cuanto más se acorte el salario, en eso quiero decir, eso tiene que ver también con el pensamiento liberal, digamos, político, pero que tiene que ver más que ver con el individualismo y la defensa de la propiedad privada y, en fin, otras cosas, pero veo que estamos cortos de tiempo, así que, bueno. Es que ya he decidido por segunda vez volver a postergar la presentación de Queen en Argentina en 1981, porque quiero dedicarle estos últimos 4 minutos de programa, aunque más no sea un título, un apéndice sobre Cambridge Analytica y la crisis en Facebook. Bueno, en realidad, mira, voy a dar una introducción porque es un tema que da realmente para analizar, pero básicamente lo que pasó es hace un par de años, y a raíz del referéndum del Brexit, el diario El Observer de Gran Bretaña y el periódico New York Times, la publicación New York Times de New York, empezaron una investigación entre esta agencia llamada Cambridge Analytica, que su empresa madre se llama SCL. Esa investigación finalmente se publicó en The Guardian, o un periódico inglés, en el año 2016, y descubrió que la consultora Cambridge Analytica que hizo una especie de robo, ellos suponían o presuponían que hubo una especie de robo de datos en Facebook. ¿Y esto cómo se hizo? Un académico, justamente un profesor en ciencias de la computación, un muchacho que no tenía nada que ver con el mundo corporativo, que simplemente trabajaba con investigación en la universidad, llamado ¿cómo se llama este muchacho? Me olvidé. Coogan, de apellido, Alexander Coogan. Él hizo desarrolló una aplicación, un programa con el que cuando se ponía esta aplicación en Facebook era una encuesta, y por esa encuesta le preguntaba al de Facebook, le pagaba $1 si quería responder esta encuesta, y entre esos requisitos te decía, vamos a tomar tus datos y algunos datos de tus amigos. Cuando la persona cliqueaba que sí, inmediatamente esa aplicación se expandía a todos los amigos para obtener el mismo nivel de datos que obtenía con la afirmación de la persona que originalmente hizo esa encuesta. Entonces esa encuesta se hizo en 270.000 personas del Facebook, pero cuando se agrandó y se pasó de los amigos a los amigos a los amigos, llegó a tener un alcance de 50 millones de personas. Esos son los datos que se tienen durante la campaña de Trump, porque esta empresa trabajó en la campaña de Trump. Es más, uno de los CEOs de la empresa, un codirector, era Steve Bannon, que en aquel momento era el jefe de prensa de la campaña de Trump, que después estuvo en la administración Trump y después se fue. A raíz de esto, y se lo empezó a investigar a raíz del Brexit también, porque parece que tuvieron alguna injerencia en el Brexit, pero la realidad de la milanesa es que la empresa madre de esta empresa es una empresa que se llama CSL Analytics. La CSL es una empresa en realidad que trabaja con logística, análisis de datos y operaciones, casi la diría operaciones psicológicas. Y era en su momento...
Hola, ok, gracias. Sí, apareció, la imagen que aparece en pantalla es del muchacho que trabajó en CSL Elections, que es la empresa hermana de Cambridge Analytics, en donde él pone en su perfil, si van a buscar en LinkedIn, él pone en su perfil, en el perfil de LinkedIn, el nombre es Giovanni con 2 N, Doni. En su perfil en LinkedIn él pone que él trabajó en los proyectos que trabajó dentro de la Cambridge Analytica y la SSL Elections, trabajó en 2 elecciones, una fue la 2016 de Trump y la otra fue la 2017 de las elecciones argentinas. Justamente, ese es el único dato justamente ese era el párrafo que más nos interesaba oír. Oíme, ya tengo que entregar el programa, me queda menos de un minuto, pero quiero... simplemente es eso, esto es una empresa que trabajó originalmente, es un brazo de la defensa del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña. Una vez más, como vimos con Nesta en su momento, que ahora tiene acceso a todos los datos del ANSES, otra vez una consultora británica que tiene que ver con los brazos del Departamento de Defensa estuvo influenciando en la Big Data de la Argentina, tanto de las elecciones como de todos los detalles del ANSES. Oíme, quiero cerrar el programa con 2 preguntas puntuales y este tema lo seguimos analizando el próximo fin de semana. Oíme, por favor, oíme. 2 preguntas puntuales. La primera, por sí o por no, Facebook intervino a través de estos mecanismos en las elecciones argentinas de 2017. Facebook no. De acuerdo a lo que dice ese perfil de LinkedIn, la empresa a través de Facebook o por otros medios intervino, de acuerdo a lo que este señor dijo, intervino en las elecciones. Eso es, si tiene alguna conexión con Nesta, por ejemplo, tal vez tendría acceso a los datos del ANSES. Y esto es pura especulación. Pero esta agencia es una agencia que trabajó con defensa y que trabaja en operaciones psicológicas y de análisis de perfiles psicológicos de los individuos. Y la segunda, ¿considerás a tu criterio que Facebook es culpable de este episodio o considerás que se pueden atender los comentarios o las excusas del titular de Facebook? Mira, yo no sé si ellos se relajaron o los pasó inadvertido, porque la licencia original que esta persona que se acercó a Cambridge Analytica tenía era solamente para hacer investigaciones de estudios de investigación universitarios. Si esta persona existe o no, no lo sabemos. Cambridge Analytica dice que esta persona le vendió la aplicación y que ellos lo usaron y que ellos presuponieron que tenían el consentimiento de Facebook. Yo no soy una gran fan de Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook. Yo entiendo que el Facebook fue desarrollado como una red social simplemente para los servicios de investigación y de seguridad norteamericanos. Partamos de esa base. Ahora, que se hayan sacado datos sin consentimiento de las personas o que no estén enteradas de que se los sacaron, hasta mensajes personales, eso también. Pero esta empresa no trabaja solamente con Facebook, esta empresa trabaja en operaciones, en voltear gobiernos, trabajó en Ucrania, trabajó en Kenia, trabajó en México. Esta es una operaciones psicológicas, como fue en aquel momento la primavera árabe. Okay. Lo que pasa es que ahora está saliendo toda la luz. Y la razón que yo creo que es que le están tirando a Facebook es para censurarlo en algún momento. Y también creo que tiene más que ver con lo que ha pasado aquí en el Brexit, que tal vez quieran utilizar la influencia del voto del Brexit, supuesta o real, para tratar de revertir el Brexit de alguna manera, pero eso es pura especulación. La verdad es que es un verdadero privilegio para nosotros contar con tu crónica internacional cada semana. Te dejamos un abrazo grande a ti y a todos los tuyos. Bueno, y a los oyentes les digo que tal vez lo voy a poder analizar con más detenimiento la semana que viene, y solamente recordar el día de hoy, 24 de marzo. Seguro. ¿No? Memoria, verdad y justicia. Seguro. Un abrazo cariñoso. Un beso grande. Un beso, bye bye. Bien, cerramos el programa con la crónica de Paola Ardaya desde Londres. Sí, claro, hay una cuota de argentinidad en su crónica que es absolutamente natural, ¿no? Es nacida en la República Argentina y partícipe en sus mocedades justamente de aquella terrible crisis episódica que se inició un 24 de marzo
de 1976 y ello tiñe gran parte de su redacción, como es natural y como es apreciable por otra parte. Bueno, amigos, por segunda semana nos quedamos sin poder compartir el archivo de aquel episodio 1981, la primera presentación de Queen en la República Argentina en la cancha de Vélez Sarsfield. Una especie de pequeño maleficio que tiene este archivo. Veremos qué tratamiento le damos la próxima semana. Hemos llegado al final del episodio semanal. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo fin de semana con la producción ejecutiva de Alfredo Argento y la participación de quien les habla, Fernando Brunet. Será cuando ustedes reconozcan nuestro habitual saludo. Buenos días, Buenos Aires. Buenas noches. ¿Ustedes están bien? ¿Seguro? ¿Por allí? ¿Por acá? ¿Y al fondo? ¿Y aquí? All right. Esta canción es especialmente para ustedes.